días, Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa favorito, Unidos en el Amor de Cristo. En su canal favorito, el canal 38. Yo soy la pastora Imelda Lozano de Templo Cristiano Logos. Y pues hablando de Templo Cristiano Logos, se encuentra en el 11390 Montana, allá en el este de la ciudad, allá en la otra orilla de la ciudad. Y pues nosotros, como siempre le decimos, estamos empeñados en estudiar la palabra de Dios tal y cual es, tal cual el Señor nos habla en ella. Estamos empeñados a enseñar la sana doctrina. Somos una iglesia pentecostal orientada a la familia y nos gusta enseñar la palabra depurada de psicología y de humanismo. Y quiero presentarles también, se encuentra conmigo el pastor Jesús Lozano, mi esposo. Muchas gracias, Dios les bendiga, muy buenos días. Agradecemos muchísimo una vez más que usted nos haga el favor de encender el televisor y escucharnos, vernos. Gracias, es para nosotros un privilegio muy grande, sentimos halagados que usted tome este tiempo para ver el programa de hoy. Y pues intentamos, mi esposa y yo, con todo el corazón, traer algo a la mesa, algo que le edifique a usted, algo que le prevenga. Mi nombre es Jesús Lozano, pastor del Templo Cristiano Logos. Muchas gracias una vez más, buenos días y que Dios le bendiga. Quédese con nosotros. Amén, así es. Quisiera sugerirle una vez más que tome una pluma y un papel para que usted apunte todo lo que estemos nosotros enseñando, porque muchas de las veces escuchamos, pero ya después se nos pierde, se nos va. Y también que tenga su Biblia a la mano, para que usted la abra y sepa de qué estamos hablando, que lo que viene en la Biblia es lo que nosotros precisamente estamos enseñando. Así que en esta hora también yo le invito para que hable, para que nos llame con sus necesidades. Creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios grande, así que cualquiera que sea su necesidad, el Señor puede contestarla conforme a la voluntad de Él. Así que llámenos, hay alguien ahí que va a contestarle. Al final estaremos orando por esas necesidades. Y tenga fe, el Señor puede sanarlo, el Señor puede ayudarle en lo que usted necesita. Y también llámenos con sus preguntas, a veces se queda con la duda, pero si usted nos llama con una pregunta sobre este tema que vamos a tratar, bueno, pues estaremos más que gustosos de sacarlo de la duda, de contestarle. Amén. Bueno, y pues el tema que trataremos hoy es muy difícil, es algo escabroso, que se ha vuelto como un tabú en las iglesias. Las personas ya no quieren oír hablar de este tema, le rehuyen, le sacan la vuelta, más bien, ¿verdad? Yo quiero hacerle una pregunta, no a mi esposo, sino a usted. Una pregunta, y fíjese bien antes de contestar, piénselo bien. ¿Cuándo fue la última vez que su pastor o en su iglesia le predicaron sobre este tema que vamos a tratar hoy? Y yo me refiero al tema del infierno. Un tema que, le digo, mucha gente le saca la vuelta. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y entonces, para no tomar más tiempo, quiero hacer la primera pregunta a nuestro pastor. Y una vez más, apunte todo para que usted pueda enseñar a otros. La pregunta es, ¿de dónde procede la palabra infierno? Bien, antes que nada, mencionas tú que es un tema, en verdad, no debería ser difícil. Porque es un tema bíblico, un tema que es plenamente abordado por la palabra de Dios. No debería ser un tema bíblico, pero lo hemos convertido en difícil debido a que no queremos escuchar acerca de eso. En el primer siglo de la iglesia primitiva, parte del segundo, a principios del segundo, hubo un hombre llamado Marción, quien fue hijo de un obispo en Asia Menor, me parece. Marción formó una secta llamada los marcionitas. Marción negó el Antiguo Testamento, decía que el Antiguo Testamento, o que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado, enojado, que castigaba.
Y él decía que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor y misericordia. Entonces Marción eliminó el Antiguo Testamento porque hablaba de cosas duras, de castigos. Entonces Marción lo que hizo fue que cortó textos bíblicos que hablaban del infierno, del castigo, las demandas de Dios. Entonces generó una Biblia mutilada, cortada, donde hablaba únicamente de cosas bonitas, la bendición, la salvación, la gracia, y él quitó todo eso, todo lo que era para algunos difícil de la palabra de Dios. Entonces Marción forma una secta que tuvo muchos adeptos, muchos seguidores, porque a mucha gente o a todos les va a gustar o nos va a gustar lo bonito, lo bueno, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, las garantías de suplir de Dios, todo esto, pero brincamos, no queremos ciertas partes de la Biblia. Entonces, lamentablemente para muchos, la Biblia o se toma 100% o se desecha 100%. No podemos tomar lo que me gusta la palabra y lo que no me gusta lo desecho. Entonces Marción tuvo ese género, este tipo de iglesia, la iglesia que le gustaba lo bonito, lo que habla del infierno, no me lo toques. Cuando hablaba Jesús del infierno, no lo menciones. Entonces, lamentablemente, Imelda, en este tiempo, un sector significativo de la iglesia presenta lo que yo llamo el síntoma del virus marcionita. Somos selectivos, queremos hablar de los textos que hablan de prosperidad, de bendición, que yo creo que Dios prospera y yo creo que Dios bendice, por supuesto. Sin embargo, también Dios tiene demandas y Dios nos enfrenta con la dura realidad del castigo a aquellos que desprecian la gracia. Entonces el infierno es un tema que debiera tratarse y como tú bien comentabas, lamentablemente es un tema que yo le preguntaría a usted, ¿cuándo fue la última vez que su pastor o algún líder de la iglesia, algún predicador le predicó a usted sobre el infierno? Piense y le va a darse cuenta que, ay caray, de veras, que quizá nunca o hace muchos años, es un tema que se evita. Bueno, respondiendo a la pregunta, la palabra infierno viene del latín infernus. Inferno significa lugar de abajo o la parte de abajo, hablando de la tierra. En el hebreo lo usaban como Sheol o Seol y en el griego era el Hades o la Gehenna o el Tártaro, que esta era la expresión que usaban ellos en el lenguaje del tiempo del Señor Jesucristo. Ahora, esta palabra Seol aparece en el Antiguo Testamento 65 veces, nada más que lo manifiesta o lo maneja como el sepulcro, la sepultura, el infierno, lo profundo o la cima con S de sal, cima, profundo. Ahora, el Antiguo Testamento, si lo leemos, vemos que el Antiguo Testamento nos empieza a revelar poquito, nos empieza a sugerir lo que es el infierno. No nos da de una forma abierta o manifiesta la realidad del infierno, pero nos empieza a dar, dicen los americanos, hintazos, nos empieza a dar destellos de lo que es el infierno, pero el Nuevo Testamento ampliamente lo revela. Entonces, no podemos quitar de la palabra o de la doctrina cristiana, seamos bautistas, metodistas, pentecostales, nazarenos, apostólicos. Qué bueno que en las grandes denominaciones no hemos quitado el infierno de la iglesia o el tema del infierno de la iglesia, porque es un tema necesario, fundamental, focal, que hemos de tomar en cuenta. Así es, y tal vez mucha gente no quiere hablar sobre este tema o enseñar sobre este tema porque pues los escuchantes dirán, nos quieren asustar, pero realmente asustar no es nuestra intención, sino llevarlo a la reflexión. Claro. Llevarlo a la reflexión porque el infierno sí existe. Aunque mucha gente diga que el infierno está aquí en la tierra por los padecimientos que a veces tenemos, los problemas o la violencia o no sé cuánta cosa que está pasando en el mundo, pero no se compara nada y ahorita vamos a ver en la siguiente pregunta con lo que realmente es el infierno. Así que nuestra intención no es asustarle, es llevarle a la reflexión. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Nosotros tampoco queremos que nadie se pierda en el infierno, pero tampoco queremos que piense que es algo parecido a la tierra, ¿verdad? Entonces, mi segunda pregunta para el pastor Lozano es, ¿qué es el infierno? El infierno es un lugar físico, Imelda. No es algo figurativo, no es algo simbológico, no es algo tipológico. No son, cuando Jesús habla del infierno, no habla ni siquiera como una, ¿cómo diremos? Como una analogía o como una enseñanza vaga. No, Jesús define
que el infierno es un lugar físico, real, que es un lugar temporal de tormento. Y debo puntualizar que es temporal porque existe otro lugar que vamos a ver más adelante llamado Lago de Fuego. Entonces, es un lugar temporal de tormento a donde van las almas. ¿De quiénes? De los malos. No, porque los malos, finalmente todos somos malos. La Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. La Biblia enseña tajantemente, sin ocultarlo, lo enseña abiertamente, que todos hemos pecado, todos, y que por esa razón todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La versión King James dice, we have fallen short of the grace of God, of the glory of God. Estamos, o sea, no alcanzamos el estándar de justicia, de perfección que Dios demanda para el cielo. Entonces, como no lo alcanzamos, estamos destituidos y nuestro lugar final será el infierno. Entonces, ¿quiénes escapan del infierno y quiénes van al infierno? Bueno, es un lugar temporal de tormento a donde van las almas de los que rechazaron la salvación de Cristo, los que rechazaron la gracia de Cristo. Dicho de otra manera, al infierno no van los malos, al infierno van los malos que rechazaron la medicina. Al infierno van los malos que rechazaron, despreciaron la maravillosa gracia que Jesucristo nos otorga a través de creer en Él nada más. ¿Quién va al cielo? Al cielo vamos los malos que creímos en Jesucristo. Fíjate la gran diferencia, tan solo por creer. Quien desprecia la gracia va al infierno muriendo, y quien acepta la gracia va al cielo. Por obras, por méritos, no, por creer únicamente en Jesús. Es un lugar de tormento temporal, porque el lugar definitivo de tormento va a ser un lugar llamado el lago de fuego. Mira, Jesús nos enseña en Mateo 18:9, dice, y si tu ojo, qué severo es, si tu ojo te hace tropezar, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Es un lugar temporal. ¿Por qué temporal? Porque mira, déjame te leo Apocalipsis 20, 14 y 15. Apocalipsis, apúntelo o léalo. Apocalipsis 20, 14 y 15. Dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. O sea, entonces, pues que el infierno y el lago de fuego son dos lugares diferentes, no es el mismo, ya que el mismo infierno o el Hades va a ser lanzado dentro del lago de fuego. Entonces, inferimos y de una forma sencilla interpretamos que el infierno no puede ser el lago de fuego. El lago de fuego va a ser el lugar permanente, eterno, a donde las almas que murieron sin la gracia sean lanzadas por la eternidad. Por la eternidad. Espero haber respondido la pregunta. Y le invitamos a que nos llame con preguntas sobre el tema, por favor. Gracias, Melda. Así es, sobre el tema, llámenos con sus preguntas. Y no queremos que se confunda al decir la palabra temporal, porque, como decía mi esposo, es temporal para pasar de ahí al lago de fuego. Pero las personas que ya están ahí, es ya seguro que lo que sigue es el lago de fuego. Y ha habido muchas personas, cientos, tal vez no sé cuántas personas, no tengo el dato, que han dicho que han ido al infierno, y cada quien lo describe de diferente manera. Cada quien dice, bueno, pues no voy a hablar lo que dice cada quien, pero lo describen de una manera y de otra manera. Personalmente, yo creo que solamente lo que la Biblia dice es como está el infierno. Pero para ello quiero preguntarle a mi esposo, ¿qué sucede ahí en el infierno? ¿Que hay castigo ahí en el infierno? Por supuesto, es un lugar de castigo severo, terrible. Dios, la Biblia dice que tanto amó Dios al mundo. Fíjate que tanto habrá amado al mundo. Tanto nos amó el Señor que deseando que no fuésemos al infierno, Dios estuvo dispuesto, se atrevió Dios en su inmenso amor a entregar a su único Hijo, a Jesucristo, el justo, el perfecto, no un ángel, no un gran profeta, Jesucristo, el Hijo de Dios, su unigénito, el Verbo, se hizo carne para morir en nuestro lugar de injustos, y con creer en Él
la justicia de Él sea puesta en nosotros. O sea, Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir para que nosotros no fuésemos al castigo eterno. Entonces, Dios nos amó. Entonces, hay salvación para todo el hombre. Hay salvación cuando creemos. El requisito que Dios nos pone para ser salvos es creer en el Hijo de Dios. ¿Qué es creer? Entender que es Dios, que se hizo carne, que fue perfecto, que murió, que resucitó y que está ahora a la diestra del Padre. Creer y abrazar lo que Él enseña y lo que Él demanda, desde luego. Eso es creer. Creer que Dios existe, bueno, pues los demonios también creen que Dios existe y hasta tiemblan, pero eso no es creer o el contexto que Dios quiere que creamos. Dios dice, creer significa abrazar lo que Él dice, atender sus demandas, creer que Él ofrece salvación. Entonces, qué gran bendición hay en creer a Jesús. Somos salvos, pero también, por otro lado, mientras hay bendición en creer, hay una maldición horrenda y hay consecuencias si despreciamos la salvación. Hay un castigo. No podemos escapar si tenemos en poco una salvación tan grande. La gente que muere sin Cristo, la gente que muere rechazando la gracia, despreciando la gracia, no desaparecen. Su cuerpo cae, su cuerpo se desploma, el corazón deja de bombear sangre, el cerebro deja de procesar, muere su cuerpo, el espíritu del hombre vuelve a Dios, quien lo dio, pero el alma del hombre, el verdadero yo, ese parte al lugar llamado infierno. Y pensaríamos, la muerte es cesación de la vida, se acabó la vida. No, después de muertos tenemos conciencia, es más, tenemos más conciencia que cuando estábamos vivos. Jesús dijo en Mateo 8:12, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. En Isaías ya se hablaba del infierno. Isaías 66:24. Isaías, tome nota. Isaías 66:24 dice, entonces saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. En Mateo 25:46, el Señor dice algo muy interesante y muy puntual. No hay vuelta de hoja, no podemos tratar de decir, no, es que significaba esto, no. Dice esto, entonces, Jesús hablando, entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Entonces no podemos negar la realidad del infierno, es un lugar de castigo, de tormento constante, que no termina. En un momento dado, después del milenio de Cristo, las almas del infierno son trasladadas al lago de fuego, donde el mismo infierno y la muerte serán lanzados según Apocalipsis. Espero haber respondido la pregunta. Así es. Queremos que nos llame si tiene alguna duda, si algo no le quedó claro. Lo que sí queremos que quede bien claro, porque muchas personas dicen, es que yo no soy malo, yo no me puedo ir al infierno porque no soy malo. Los malos, los asesinos, son los que se van, los violadores, no sé, son los que se van a ir al infierno. Pero queremos decirle que desafortunadamente no es así, porque si esos asesinos, esos violadores, al final de su vida creen en Cristo y aceptan la gracia, ellos no van a ir al infierno. Pero si usted dice, yo tengo religión, yo soy bueno, yo no puedo ir al infierno, y ese tema ni siquiera me interesa porque no está en mí, pero usted rechaza la gracia, no acepta a Cristo como su Salvador, pues le tenemos malas noticias. El infierno está ahí. Así es. Entonces, queremos que quede eso bien, bien claro. Y le digo, no queremos asustarlo, queremos que reflexione, que comprenda bien lo que es el infierno y para quién es el infierno. Y bueno, mi pregunta número 4 para nuestro pastor. Son pocos los textos que hablan en la Biblia del infierno, pero por causa de que son pocos, puede confundirse la gente y pensar que no es importante. ¿Es importante o es un tema secundario que la Biblia aborda? Pero en verdad no son pocos los textos. El Antiguo Testamento nos habla 60 y tantas veces del infierno, la muerte, el Seol, el sepulcro, la cima, etcétera. Pero luego en el Nuevo Testamento encontramos más de 160 referencias acerca del infierno. Oye, entonces si la Biblia habla más de 200 veces del infierno, ha de ser un tema que Dios quiere que sepamos. Tú mencionabas algo interesante.
La gente dice, yo no soy malo, yo no soy malo, yo no necesito que me hablen del infierno, yo voy al cielo. No, ¿sabe qué? Usted y yo somos ignorantes, sencillamente. Dios, que todo lo sabe, dice, nadie es justo, nadie es perfecto, todos han pecado. El Islam enseña que si tú te portas poquito más bien que mal, o sea que si tu vida el 51% te portaste mejor que el 49% que te portaste mal, vas al cielo. Y la única forma, dicen ellos, de garantizar que vas al cielo musulmán, es que te pongas una bomba y que mates judíos, o mates cristianos, o mates americanos. Dice Dios, no, nadie es justo, nadie es perfecto, todos han pecado. Entonces, el Señor nos habla más de 200 veces acerca del infierno. Ahora mira, el Nuevo Testamento nos da más de 160 referencias o textos bíblicos que hablan del infierno. Pablo, Juan, Pedro, etcétera. Y curiosamente o interesantemente, de esas 160 veces que se habla del infierno, Jesucristo habló más de 70 veces. De tal forma que uno de los temas que más habló Cristo fue del infierno. Mateo 5:22, por ejemplo, dice Jesús, pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Ahora, en Mateo 25:41, creo que lo leías anteriormente, Jesús dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, inicialmente el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero ahora los seguidores, los que desprecian la gracia. Mire, déjenme digo algo. Usted puede decir, yo soy libre pensador, yo soy ateo, no creo en Dios, ni en el diablo, ni en el infierno, ni en el cielo. Ok, sin embargo, ¿qué es el fin de su vida? Muere y se da cuenta que en verdad el infierno existía. Ahora, usted podrá decir, yo soy agnóstico, ni creo ni no creo, entonces estoy exento al asunto del infierno. No, lamento decir lo siguiente. Hay un infierno y usted o cree a Dios y sirve a Dios, o cree al diablo y sirve al diablo. Si usted es ateo, no cree en Dios, por lo tanto, automáticamente se hace usted candidato al infierno. Entonces, no podemos escapar diciendo, yo no creo, yo me escondo en mi ateísmo. No. Únicamente un lugar es cielo o infierno, Dios o el diablo. Y tenemos que servir a uno de los dos. No hay otra forma de hacerlo. Entonces sí, la Biblia habla más de 200 veces. De esas 200 veces, Jesús habló más de 70 ocasiones acerca del infierno. Ahora, hay 3 puntos de vista respecto al infierno. Hay 3 doctrinas o 3 ideas acerca del infierno. Lamentablemente, Imelda, la iglesia ha interpretado o ha usado una de estas 3 formas de pensar respecto al infierno. Unos piensan que o creen lo que se llama el aniquilacionismo, otros el universalismo y otros creemos en el castigo eterno. O sea, hay 3 formas de interpretar el infierno, pero 2 de ellas son equivocadas, son erróneas. Algunas iglesias, algunos grupos religiosos y algunas sectas incluso leen el infierno y lo interpretan a su gusto, como Marción lo hizo, ¿verdad? Al principio lo comenté. La iglesia evangélica, la iglesia del mainstream, la iglesia que creemos en la Biblia y que interpretamos, intentamos, y creo que lo hemos logrado, una interpretación correcta de la Biblia respecto al infierno, creemos en lo que se llama el castigo eterno. La iglesia cristiana de las distintas denominaciones, hablamos de pentecostales, bautistas, nazarenos, etcétera, creemos que el infierno es un lugar de castigo eterno y que es el lugar a donde irán las almas que despreciaron la gracia. Esas almas no van a morir, esas almas no van a ser destruidas, esas almas van a ser atormentadas por la eternidad. Eso interpretamos porque eso dice la palabra. Pero luego otro grupo de ciertas iglesias e incluso sectas creen en el aniquilacionismo, entre ellos
los testigos de Jehová y otros más. Ellos dicen que los inicuos o los pecadores van a ser castigados durante una era y que al final van a desaparecer las almas, sin pena y sin gloria. Ellos dicen, el infierno es te mueres y te acabas. Tu alma, tu espíritu se aniquila, tu alma y cuerpo se muere. Entonces se acabó, no hay tormento eterno, nomás dejas de existir. Pero luego hay una tercera interpretación también equivocada. Eso es llamada el universalismo. Este tipo de pensamiento dice que al final todos van a ser perdonados. Espérenme. El universalismo dice que aún Satanás va a ser perdonado. Que los que murieron despreciando la gracia, los que están matando cristianos en Corea, en China, van a ser perdonados. Y que aún la gente que se resista, los satanistas, el mismo diablo, sus demonios, al final el amor de Dios los va a perdonar. Y que si acaso, dicen ellos, van a pasar unas cuantas horas en el infierno y van a ser perdonados. Imagínate, el universalismo dice que aún Satanás va a ser salvo y que el castigo temporal del infierno va a hacer que se cambie el corazón y que se arrepientan y luego van a ser salvos. Desde luego, estos dos últimos puntos de vista son equivocados. El infierno es un lugar de tormento eterno. El Señor nos cuenta acerca de Lázaro y el rico. Un hombre rico que vivió siempre en placeres, nunca se acordó de Dios, nunca hizo el bien, nunca ayudó, no tenía temor de Dios, su vida era una fiesta, murió. Y lo que cuenta Jesús, y no es una parábola, es una historia real, no es parábola, no tiene las cualidades de parábola. Este hombre hace 2000 años, pensemos que hace 2000 años murió, pues sigue ahí todavía en el infierno, soportando el dolor, etc. Entonces, el infierno es un lugar permanente de tormento. Dios va a castigar por la eternidad al que pecó y al que murió sin Cristo. No van a ser aniquilados y Dios al final, una vez que mueres, no hay purgatorio. Fíjate muy bien. Una vez que mueres no hay purgatorio, no hay segunda oportunidad. Mientras hay vida y esperanza. Cuando mueres rechazando la gracia, ya no hay más que hacer. Se acabó. Por eso hoy le insistimos, es el día de salvación. No pierda el tiempo. Exacto, hoy es el día de salvación. No queremos que vaya usted a ese lugar. Pero si a usted no le han enseñado, no le han dado un estudio profundo sobre el infierno, mencionaba mi esposo de la cantidad de textos bíblicos que menciona de diferentes maneras que todas llevan a lo mismo, que a lo que es el infierno. Busque una concordancia y busque ahí los textos que hablan sobre la Biblia, porque nosotros no podríamos mencionar cada uno. Y usted va a entender cómo va hablando sobre ese lugar que es un lugar de tormento. Así que para que usted piense, pues yo no he visto por ahí ningún texto que hable de todo esto que están hablando. Bueno, busque una concordancia y lea todos los textos. Y también se va a dar cuenta usted que estos tres puntos de vista, los dos que mencionaba mi esposo, que son falsos, usted se va a dar cuenta que no tienen fundamentos bíblicos para decir que hasta el diablo va a ser salvo finalmente, ¿verdad? No hay fundamento bíblico. Y si no hay fundamento bíblico, bueno, pues no es cierto. Mi siguiente pregunta es de que hay muchos grupos religiosos que el cristianismo considera como sectas y enseñan y creen que el infierno no existe, que nadie irá ahí. Lo mencionaba yo anteriormente, que hay personas que dicen, pero son individualmente, que dicen, no, yo no creo en el infierno. Pero existen estas sectas que enseñan que no hay infierno, que no existe. Ellos afirman que Dios es un Dios de amor, y sí es Dios un Dios de amor, claro, ¿verdad? Pero sí existe, y ahorita mi esposo va a explicar esto. ¿Cómo va a ser posible, según ellos dicen, que un Dios de amor lance a sus hijos al infierno? Eso es lo que ellos le dicen a uno cuando uno les habla de esto. Pero yo quisiera que mi esposo contestara esta pregunta, para que si a usted se la hacen, usted pueda saber qué es lo que va a contestar.
Mira, Dios ciertamente es amor. La Biblia lo dice tajantemente. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, Dios nos dio las herramientas. Dios tanto se interesó en que no fuésemos al infierno que nos puso todo en charola de plata. Dios hizo lo difícil, Dios mismo se humanó, se hizo hombre, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios se vació de su gloria en el cielo para hacerse hombre. Fíjate qué tanto nos amará Dios. Sin embargo, Dios es amor, pero Dios es justicia también. Dios es justo. Entonces no podemos separar el carácter de amor de Dios del carácter de justicia de Dios. En nuestra iglesia, como comentaba mi esposa al principio, mire, estamos convencidos de que al cielo no vamos por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Lamentablemente, un gran sector de la iglesia es gobernado, sus cultos son gobernados por emociones, por sentir bonito, por que nos hacen llorar mucho, porque el culto es un concierto donde hay luces, donde hay humo, donde hay un show, un espectáculo. Eso no es la iglesia. La iglesia de Cristo se reunía para estudiar la palabra de Dios. Entonces, estamos empeñados, como comentabas tú al principio, en enseñar la palabra de Dios, que la gente sepa, que la gente crea, que la fe venga por oír la palabra de Dios. Y en una clase recientemente dominical, no recuerdo cuál era el tema, pero una hermana me decía, pero ¿cómo es posible que Dios envíe al infierno a la gente? ¿Cómo es posible si es un Dios de amor? Mire, en primer lugar, Dios no envía al infierno. Somos nosotros con nuestra decisión rechazamos la gracia, vamos al infierno. Le decía, mire, haga de cuenta esto. Una persona, un muchacho, se embriaga, se droga y se sube a su carro, consciente que no puede, no debe manejar. Y el chamaco enciende el carro y anda por las calles a 80, 90 millas por hora. Este muchacho atropella a un par de niños que van cruzando la calle, los mata. Al día siguiente, este chamaco va a ser por la policía detenido, va a la cárcel. Y este chamaco al día siguiente, imagínese usted cómo despertará en aquella crujía, en aquella cárcel. Va a sentirse mal, crudo, la cruda moral, la cruda física. Cuando despierte y sienta, ¿qué hice? Y recuerde, ¿qué hice? Maté a 2 niños, me tuvieron. ¿Y qué va a hacer cuando el juez venga a juzgarlo? ¿Va a llorar? Sí. ¿Le va a doler? Sí. ¿Al juez va a poderle? Sí, por supuesto que el juez le va a dar lástima verlo llorando. El juez va a decir, está arrepentido, sí, pero no por eso. Va a decir el juez, mira, como te dolió mucho, estás perdonado, vete, no te preocupes. No, el juez debe aplicar la sentencia y la justicia. El juez debe aplicarle una sanción o un castigo a aquel muchacho. De esa forma, Dios es amor, pero Dios es justo. Entonces, Dios nos extiende su gracia para que no vayamos ahí. Pero si despreciamos su gracia, entonces Dios aplica la ley. Las sectas rechazan el concepto del infierno. ¿Por qué? Miren, es muy sencillo. Si yo fuera jefe de una secta, si yo fuera el líder de una secta y deseo atraer gente, ganar gente, es muy fácil. ¿Qué hago? Les hablo de que Dios bendice, que Dios prospera. ¿Qué significa? Que Dios guarda, que Dios te enriquece y que no hay problema, que puedes fumar, puedes tomar, puedes adulterar, que al cabo Dios es amor. Mire, le garantizo que en cuestión de 2 o 3 años tengo una mega iglesia. Les garantizo eso. Si yo digo, vengan, sean salvos, nomás adhiérase a mi iglesia o a mi secta y ustedes van al cielo. Oiga, pastor, pues que yo todavía tomo, yo tengo por ahí un segundo frente, tengo por ahí una casa chiquita. No se preocupe, Dios es amor, Dios es bueno. Oye, Imelda, la iglesia se me llena. Y levanto después un grupo grande de seguidores. Entonces, las sectas, intentando ganar gente, les dicen el infierno no existe. Mira, por ejemplo, déjame te leo una porción de lo que dice un libro que se llama Let God Be True, o sea Dios veraz, de los testigos de Jehová. Página 92 dicen que el infierno es la tumba del hombre. O sea, ellos dicen que cuando el hombre se muere, ese fue el infierno. No. Luego, en la página 99 del libro Sea Dios Veraz, dice lo siguiente: la doctrina del infierno ardiente, donde los inicuos son torturados, no puede ser verdadero. Eso dicen ellos. Ellos han eliminado el infierno como Marción, han quitado el infierno de la Biblia, pero no puede. Dicen ellos, no, Dios es amor.
Entonces, como Dios es amor, no puede enviar a nadie al infierno. Mejor vamos a la Biblia. Tú comentaste, no lo que yo creo, lo que yo pienso, es lo que la Biblia dice. La gente dice, usando la lógica humana, si Dios es amor, entonces Dios no puede enviar gente al infierno. Déjeme le leo Romanos 2, 11, 12. Romanos 2, 11, 12. Pues no hay distinción de personas delante de Dios. Así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Así de simple, así de sencillo. El apóstol, el escritor de Hebreos, que algunos pensamos que fue Pablo, pero dice el apóstol, o dice el escritor de Hebreos: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justicia o justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, ¿qué tan importante va a ser el evadir el infierno? Que Jesús dice, más te vale que tú mismo te quites el ojo cuando tu ojo es ocasión de pecar. Mateo 18:8. ¿Qué tan severo será que Jesús dice, si por tu ojo pecas, más te valdría arrancártelo que entrar completo al infierno? Entonces, imagínate si es severo o no es severo el infierno. Aunque las sectas digan, el infierno no existe, hermanos, es una mentira, un engaño de Satanás, porque hay que entender esto, y lo voy a decir sin temor a equivocarme. Detrás de las sectas está el infierno, está Satanás engañando a gente con falsas promesas que no están en la palabra de Dios. Así es, y realmente el amor de Dios es muy importante, lo más importante, pero como mencionabas, no es Dios el que nos está mandando al infierno, ¿verdad? Somos nosotros los que escogemos, tenemos el libre albedrío, pero queremos nosotros que quede usted bien satisfecho en su conocimiento sobre esto. Para ello, le insisto y siempre insistiré, lea la Biblia, estudie la palabra. Si usted no tiene un maestro quien le enseñe, usted mismo pídale al Señor que le revele. Ya todo ilumine. está revelado, ¿verdad? Pero que le ilumine a leer las Escrituras. Y síganos llamando con sus necesidades, vamos a estar orando por ellas al final de este programa, pero también llámenos, no queremos que se quede con ninguna duda, llámenos con sus preguntas sobre este tema y estaremos contestándola. Quiero preguntarle a nuestro pastor que nos diga qué significa el aniquilacionismo. Es una trabalengua, sí. ¿verdad? Viene de aniquilar, perecer, morir. Esta doctrina que pretende interpretar el infierno, dicen que los impíos van a ser destruidos. O sea que si usted o yo somos pecadores y morimos sin Cristo, vamos a ser destruidos. Que nuestra alma va a ser lanzada al lago de fuego y que de inmediato seremos quemados y tan. Se acabó. Haga de cuenta como cuando alguien va, algún criminal, algún reo va a fusilarlo, lo fusilan y se acabó, terminó. Dicen ellos que el alma del pecador va a ser destruida, que el tormento va a durar únicamente segundos, lo que tarda el alma en ser aniquilada. Por eso es aniquilacionismo, porque van a ser destruidos por completo. Dicen ellos que al morir, pues acaba el tormento, no hay tormento eterno. Dicen que mueren, que son destruidos y que quedan inconscientes. Se acabó todo. Sin embargo, la Biblia enseña que esto va a ser permanente. No es de que pecaste, te quemas en cuestión de segundos o minutos y se acabó. No, tu alma no va a perecer, tu alma va a permanecer viva por la eternidad. El alma del hombre, si bien no es eterna, porque eterno únicamente Dios es, pero el alma del hombre sí es inmortal. Entonces, ellos dicen que el hombre que muere sin Cristo va al lago de fuego o al infierno, donde lo queman y de inmediato se destruye, se muere, se acaba y ya, no hay tormento eterno, nomás dejaste de existir. Esa es una escuela que pretende
suavizar la doctrina real del infierno. Sin embargo, la Biblia nos enseña cosas mucho, pero muy diferentes. La Biblia enseña que el castigo que en el infierno se aplicará a las almas de los que rechazan la gracia va a ser eterno. Va a ser una perdición eterna, una destrucción eterna. Algunas personas, mira, déjame te digo, dicen, ellos usan el verbo destruir, dicen, por ejemplo, Jesús advierte que vamos a ser destruidos y toman ciertos textos fuera de contexto para aplicar esto. Déjame te leo lo que sucede, un episodio muy interesante cuando Jesús llega a Gadara y que se topa con un demonio, más bien dicho, busca, porque él fue a propósito y se encuentra con un hombre que está poseído por demonios, por miles de demonios, eran tantos que se llamaban ejércitos, se llamaban legión. Entonces, el demonio, jefe de este endemoniado, le pregunta a Jesús cuando lo ve, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Otra versión es para atormentarnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, destrucción no significa que se acaba. Se quema y se acabó, no significa una ruina, un tormento eterno e irreversible. Apocalipsis 14:11 dice, el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y dice, y no tienen descanso ni de día ni de noche. Entonces, esto claramente no hay ni que imaginarlo, ni que vamos al texto griego a ver qué significa. No. Es tajante, el tormento va a ser eterno. El alma del pecador no se aniquila, no desaparece, sino que eternamente es atormentada. Jesucristo dijo algo interesante en Mateo 25:46. Jesús dijo, entonces irán estos al tormento eterno. Eterno significa eterno. No hay vuelta de hoja. Jesús dijo, entonces estos, los que han despreciado, irán al tormento eterno y los justos o justificados a la vida eterna. No hay vuelta de hoja. ¿Qué es lo que no entendemos de la eternidad? Es un castigo imperecedero. No va a terminar. El hombre que muera sin Cristo va a ser lanzado a un lugar de tormento eterno. No hay aniquilacionismo. Quisiera devolverme un poquito sobre lo que estábamos hablando, que Dios es amor. Si a usted le han enseñado que Dios es amor y que Dios no nos juzga, que podemos vivir como nosotros queramos vivir y que Dios aún así está de nuestro lado, de nuestra parte, yo quiero decirle que sí importa cómo vivimos y mucho. Claro. Sí importa nuestro testimonio, nuestra comunión con Dios, porque sí Dios sí nos juzga. Así que quédese con este pensamiento y volvemos otra vez a la misma, a donde nos quedamos. Nada más quería mencionar eso que se me había pasado. Llegamos a la pregunta número 8, hablando de los testigos que afirman que los muertos no sienten nada, que una vez que mueren, como mencionabas, están inconscientes. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Mira, el grupo de testigos de Jehová, y lo digo con mucho respeto, entiendo que hay gente noble en este grupo, entiendo que hay gente que pues desean servir a Dios y que creen servir a la verdad, pero este grupo de los testigos de Jehová o testigos de Rusia han sido engañados respecto a la Biblia. Usted podrá creer lo que usted quiere, lo que usted le enseñan, pero los fundamentos, las enseñanzas básicas no son la Biblia. En asuntos de fe, Imelda, no podemos tomar otros libros. Mira, en aspectos, por ejemplo, de cocina, hay gente que hace una paella a la valenciana. Yo le pongo esto, no, yo le pongo esto otro. Hay opiniones diferentes y no hay ningún problema. Yo lo hago de esta manera, yo lo hago acá. En asuntos de construcción, dice, yo primero trazo el plano, yo primero hago esto. Hay divergencia de opiniones, pero en asuntos espirituales no podemos decir, yo hago esto primero o tú o yo interpreto, no. En asuntos espirituales, la Biblia es la única norma de fe, nada más. Si yo vengo con ustedes con otra interpretación o con otra nueva doctrina
O digo yo, Dios me ha revelado algo ajeno a la Biblia, o Dios me reveló algo diferente a la Biblia, o ¿saben qué? Traigo una nueva revelación distinta. Dios me enseñó que Él no puso en la Biblia esto que quieres que ustedes sepan. Eso es una secta. Cualquier iglesia, cualquier grupo, aunque se llame cristiano, que diga hay otra revelación aparte de la Biblia, que es igual o más importante que la Biblia, salga corriendo de ahí. Esa es una secta, por lo tanto, Satanás mismo está manipulando y está detrás de ese grupo sectario. El testigo de Jehová, los maestros de ellos enseñan que el que muere queda inconsciente, que no sabe nada, que no siente nada, que no es cierto que es atormentado. Y ellos toman Eclesiastés 9:10. Fíjate, toman un texto para interpretar. Dicen ellos, y te leo lo que dice los textos, dice, las personas que han ido al Seol no están conscientes y no sienten dolor, están dormidos. Uh-huh. Y toman Eclesiastés 9:10, dice, no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol. Es cierto, el predicador dice eso, pero ¿a qué se refiere? ¿Acaso el que se muere ya se murió y Santán se acabó? No, déjame te lo que dice Jesús en Lucas. Fíjese muy bien, esta no es una parábola, esto fue una realidad, esto fue una historia real que Jesús nos narra. Jesús dice en Lucas 16:24, hablando de un hombre rico que murió rechazando la gracia y que murió en sus deleites. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, el muerto ¿está sintiendo o no está sintiendo? Uh-huh. O sea, no podemos formar doctrina de un texto bíblico. Por ejemplo, nos habla Lucas, en el libro de Hechos, de que el apóstol Pablo enviaba sudarios o enviaba delantales y la gente era sana. Hablaba una vez nada más de eso. No podemos nosotros hacer doctrina y vender pañuelos o vender como muchos lo hacen. Entonces, podemos formar doctrina partiendo de varios textos que corroboren la idea del escritor sagrado. Entonces, aquí nos menciona Jesús mismo, que el rico estaba en tormentos y que pedía misericordia. Ahora, en Mateo 8:12, Jesús hablando, nos dice que sí sienten. Dice, pero los hijos del reino, o sea, las tinieblas, serán echados a las tinieblas de afuera. Allá habrá llanto y crujir de dientes. Entonces, sí sienten. Hay un libro muy interesante, Imelda, se va el tiempo, pero quiero hablar de este libro. Se llama Beyond the Gates of Hell, o algo así, Beyond the Gates of Life, algo así, más allá de las puertas de la muerte. Lo escribe el doctor Maurice Rawlings. Maurice Rawlings, él era un ateo, es un científico, todavía vive el doctor Rawlings. El doctor Maurice Rawlings, él no creía en el infierno, era un científico serio, frío, calculador. Él decía que la muerte, decía esto literalmente, lo digo, quote, decía él, la muerte es la cesación de la vida. O sea, la muerte es, se acabó la vida. Tan, tan, no hay más. Maurice Rawlings decía, el infierno es a Christian hocus pocus, es una mentira, es un engaño, un truco de los evangélicos. Rawlings decía, la muerte es, el corazón se para, el cerebro funciona, el cuerpo deja de funcionar y te acabas, te extinguiste, se acabó, no hay más. Rawlings cuenta que en cierta ocasión estaban asistiendo a una operación y que el hombre que estaba operando, me parece que tenía una especie como de anestesia local, pero el hombre de pronto murió. El hombre murió en la sala de operaciones. Y Rawlings dice que pues obviamente lo resucitaron a base de descargas eléctricas y todo aquello, y que el hombre volvía temporalmente y que el hombre gritaba horriblemente, decía, por favor, no me dejen volver a ese lugar horrible, es horrible ese lugar, y se moría de repente. Y otra vez a poner descargas eléctricas y a tratar de revivirlo, reanimarlo, y volvía, y cuando volvía, dice el doctor Rawlings, que abría los ojos desmesuradamente y gritaba, por favor, que no entienden. Ese lugar es horrible, no me dejen volver ahí. Entonces, a partir de ahí, Maurice Rawlings dijo,
ay, caray, tal vez la vida no se acaba con la muerte. Y el doctor Rawlings escribe en su libro, muy buen libro, se llama Más allá de las puertas de la muerte. Decía Rawlings, nadie, ningún ateo que no creía en el infierno seguiría siendo ateo después de haber escuchado a aquel hombre. El infierno es real, el infierno es verídico. Hay testimonios horrendos de gente que ha muerto temporalmente, que están agonizando y que de repente vuelven temporalmente y hablan, describen lo que están viendo cuando se empieza a morir. Mira, cuando se muere, empezamos a ver la eternidad. No cesa la conciencia, empezamos a ver la eternidad. Hay testimonios muy lindos de gente que muere. Mi suegro, tu papá, Imelda, ¿te acuerdas? Mi suegro estaba muriendo, está muy malito. Y él decía, apenas podía hablar, decía, Jesús. Y mi suegro le decía, Jesús, su hermano, porque tiene un hermano, se llama Jesús. Se llama mi suegro, no, es de Jesús, no. ¿Quién? El Señor decía, sí. Y murió mi suegro y fue llevado por los ángeles a la presencia de su Salvador, que seguramente le dijo, bien, buen siervo fiel. Amén. Pero ¿qué de aquel que muere rechazando la gracia? Han muerto gritando, han muerto dando alaridos, han muerto sintiéndose ya en la antesala del infierno mismo. Le insisto, usted no puede arriesgarse al infierno, no puede arriesgarse de ese lugar, jamás podrá salir, jamás. El tiempo se agotó, Imelda. Vamos a volver la próxima semana, si Dios lo permite, para continuar con este tema. Llámenos si usted desea para oración, etcétera. Vamos a estar en la estación unos momentos después del programa. Imelda. Bueno, pues quedamos cortos ahora con el tiempo. Quedaron algunas preguntas por hacer, pero era necesario extendernos en lo importante, ¿verdad? Y creo que el próximo lunes estaremos también con algo muy importante en la continuación de este tema. Así que si usted tiene a alguien que le ha dicho que no existe el infierno, dígale, ve el programa el próximo lunes a las 11:30. Y bueno, pues para mí ha sido un gusto y una bendición el poder estar aquí una vez más, como siempre. Y mi deseo más grande es que Dios les bendiga y que usted ame la palabra, que la escudriñe, que la estudie para que pueda saber todas esas verdades que Dios tiene para nosotros. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Quiero comentarle que hoy a las 11:30 de la noche, hoy 11:30 de la noche, el programa se repite. Véanlo. Y como comentaba bien mi esposa, invite a gente que no cree, o a gente escéptica, o a gente que forma parte de sectas, que ha sido mal informada. Vea el programa hoy a las 11:30 de la noche, se repite. E incluso le comento que en YouTube también están los programas de televisión. Muchísimas gracias. A nombre de mi esposa Imelda, se despide su amigo y servidor, el pastor Jesús Lozano. Deseo que Dios le bendiga y que escape de la llama del infierno por la gracia. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana a esta hora en este hermoso canal. Que Dios le bendiga. Hasta pronto. Y Maranata, Cristo viene. Dios le bendiga. Hasta pronto.